Bajo el brillo de portadas impecables y títulos que aparecen con la regularidad de una estación, hay una ética del trabajo feroz, una ingeniería emocional muy precisa y una sensibilidad narrativa que ha sabido escuchar y moldear la imaginación sentimental de millones de lectores durante más de 5 décadas. Steel no es un accidente del mercado ni un meteorito editorial. Es un sistema literario completo, coherente, con constantes temáticas, procedimientos formales reconocibles y una relación directa con los deseos y los miedos de la clase media global contemporánea. ¿Qué es, en rigor, un bestseller cuando hablamos de Daniel Steele? Es un contrato entre autora y lector, promesa de intensidad afectiva, claridad argumental, personajes de perfiles nítidos, un par de giros que aprietan la respiración y un cierre que, si no ofrece felicidad, al menos restituye un orden ético. Ese contrato se ha renovado libro tras libro porque Steele no repite fórmulas de modo mecánico. Ensaya microvariantes sobre un núcleo de conflictos: pérdida, lealtad, culpa, segundas oportunidades, y ajusta la arquitectura del relato con la destreza de quien afinó su oído a base de oficio diario. Biografía mínima para ubicar la obra. Nacida en Nueva York en 1947, educada en un entorno cosmopolita, Steele publicó su primera novela a inicios de los 70 y desde entonces ha mantenido un ritmo de producción que desafía cualquier cálculo. 5 matrimonios, 9 hijos, una vida atravesada por la exposición mediática y por un duelo central, la muerte de su hijo Nick, que se transformó en un libro de no ficción de una honestidad sobria y en compromiso filantrópico sostenido. Trabaja muchas horas al día. Prefiere, según le gusta contar, la máquina de escribir. Reparte su tiempo entre San Francisco y Europa. Detrás de la marca global hay una escritora que convirtió la disciplina en su principal herramienta estética. Ahora bien, ¿qué escribe exactamente Daniel Steele? ¿Cómo describir su territorio? Hablemos de realismo aspiracional. ¿Qué es el realismo aspiracional? Es un modo de narrar en el que lo ordinario se cruza con escenarios de alto capital simbólico: hoteles de lujo, casas solariegas, galerías, consulados, sets de cine, sin perder el anclaje de realidad emocional. El conflicto sigue siendo reconocible: viudez, enfermedad, traición, fracaso profesional, y la eventual mejora material no anula la exigencia moral. En ese marco, Steele despliega una pedagogía del carácter. Sus protagonistas, a menudo mujeres en tránsito entre la herida y la recomposición, no son salvadas por el azar. Toman decisiones, negocian con la culpa, asumen responsabilidades, reconstruyen redes. La prosperidad, cuando llega, se presenta no como recompensa por la virtud, sino como condición para el cuidado. El dinero permite proteger a los hijos, sostener una fundación, rescatar a un hermano. Si la autora escoge escenarios de lustre, no lo hace para practicar la ostentación, sino para colocar a sus personajes en situaciones de alta visibilidad moral. Los ejemplos son elocuentes. En Jewels, una saga familiar traza medio siglo de avatares desde la Europa de entreguerras hasta los Estados Unidos de la posguerra. No es la joyería el centro, sino lo que las gemas dramatizan: la transmisión, el legado, el precio del brillo. Soya se mueve de la aristocracia rusa, expulsada por la Revolución, a la reinvención americana, y muestra cómo el desarraigo reorganiza el mapa de lealtades. No Greater Love usa el naufragio del Titanic no como espectáculo, sino como detonante moral. La superviviente debe reordenar el mundo y hacerse cargo de otros. Mensaje de Nam sigue a una periodista que aprende a mirar el horror sin perder la humanidad. El amor está, pero la pregunta es qué hacer con lo que se sabe. The Gift trabaja la maternidad adolescente y la adopción con una delicadeza que elude la tentación del melodrama y nos coloca ante la complejidad ética de la reparación. Técnicamente, Steele domina 3 artes que explican su eficacia. Primero, el capítulo gancho. Cierra con una pregunta tácita, un gesto interrumpido, una decisión que se aplaza, de modo que el lector pasa de página casi sin voluntad. Segundo, la focalización cercana. Normalmente una tercera persona pegada al pulso de la protagonista,
que restringe la información a su horizonte de conciencia. Así, el suspense no depende de un truco externo, sino de la propia curva emocional. Tercero, la administración del tiempo. Alterna escenas de alta intensidad con elipsis que comprimen meses o años, permitiendo que el relato respire y que los personajes aparezcan no como víctimas del instante, sino como sujetos de procesos largos, duelos, reeducaciones afectivas, reconversiones profesionales. Conviene además mirar su prosa con la lente adecuada. Quien busque barroquismo se ha equivocado de estante. Steele escribe con claridad y economía. El periodo medio domina. El léxico es funcional y de pronto, cuando el decorado lo pide, aparece el detalle preciso que da textura. La tela de un vestido, el olor mineral de una casa de verano, la luz de un taller. Los diálogos hacen avanzar la trama y a la vez fijan la tesis moral del capítulo. Una réplica corta puede contener una ética del cuidado o una declaración de autonomía. Nada de esto es casual. Es el resultado de una práctica ininterrumpida que convirtió la transparencia en estilo. Hablemos del mensaje, la palabra que a veces incomoda a la crítica. ¿Qué es un mensaje en Danielle Steele? No es sermón ni consigna, sino cierre ético. Una conclusión que recompone el sentido del daño. El final no necesariamente casa a la protagonista ni le entrega una fortuna. A menudo la recompensa es una forma de paz trabajada, una independencia conquistada, una red de afectos que se repara sin negar las fracturas. Observemos Fall from Grace. Ahí la protagonista pierde estatus y patrimonio y descubre, a base de oficio y lealtades, un modo de estar en el mundo menos brillante, más suyo. En The Right Time, la vocación de escribir, con todo lo que socialmente tiene de inverosímil cuando es una mujer quien la reivindica en un entorno adverso, se convierte en camino de autogobierno. La moral estiliana no legisla, acompaña, exige, a veces perdona. En la mitad de nuestro viaje, un alto breve. Si te está gustando este análisis, deja un like y suscríbete. Así seguimos leyendo juntas y juntos a quienes definen, desde la industria y el oficio, gran parte del mapa sentimental de nuestro tiempo. Volvamos a la obra y hagámoslo con una pregunta más. ¿Cómo maneja Steele el repertorio de tópicos románticos sin caer en la repetición cansina? Su respuesta ha sido, con frecuencia, desplazar el centro del relato del amor a la lealtad. El enamoramiento funciona como detonante, pero la trama se ancla en la familia, de sangre o elegida, en la amistad intergeneracional, en la solidaridad entre mujeres, en la compasión frente a la fragilidad. Safe Harbor no es solo un amor adulto que llega tarde, es sobre todo una exploración del duelo y de la confianza que se reconstruye. The Long Road Home aprieta el tema de la culpa heredada y de la violencia soterrada en entornos de aparente respeto. La emancipación sentimental va de la mano de una desobediencia moral muy concreta. The Kiss juega con el accidente como episodio que recalibra prioridades y ensaya una ética de cuidado no romántico, más allá del deseo. Comparar ayuda a precisar contornos. Frente a autoras cercanas por público, pongamos Nora Roberts o Rosamunde Pilcher, Steele se sitúa más cerca de la fábula moral que de la comedia romántica o del costumbrismo. Roberts tiende a la mezcla de romance y subtrama policial. Pilcher privilegia paisaje y comunidad, con una melancolía gentil. Steele apuesta por el conflicto ético de alto voltaje, secretos que reordenan genealogías, herencias envenenadas, catástrofes históricas como telón de fondo. No por ello renuncia a la verosimilitud. Su documentación, cuando hay guerra, derecho de familia, medicina o arte, se deja sentir en la textura de las escenas, no en párrafos exhibicionistas. Otra pregunta que ilumina su poética. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en sus novelas? Central. El empleo y la profesión no son atrezzo, son biografía. Sus protagonistas dirigen galerías, hospitales, periódicos, casas de subastas, restaurantes, ejercen el derecho, la filantropía, el diseño, la diplomacia. Allí se juega la identidad. La vida sentimental importa, pero no agota el relato. La independencia económica es representada como requisito para la autonomía moral.
no como fetiche. Esta insistencia, sostenida durante décadas, explica parte de su sintonía con lectoras de diferentes generaciones. Las vidas que narra no solo desean amar, desean sostenerse. Todo sistema literario de largo recorrido incluye una zona de sombra. La crítica que la tilda de fórmula, el prejuicio que reduce su obra a literatura rosa, la acusación de melodrama. Conviene desmontar esas etiquetas con criterios técnicos. ¿Hay patrones recurrentes? Sí, como en toda poética. Pero la clave es cómo se ejecutan. El melodrama, exceso emocional sin control, aparece cuando el lenguaje se hincha y los conflictos se resuelven por deus ex machina. Steele suele evitarlo precisamente por su claridad. Quita adjetivos, deja que la acción hable, confía en los diálogos. Cuando un giro de trama parece inverosímil, lo enraiza en una decisión previa que el libro ya preparó. De ahí que su legibilidad no sea una concesión, es precisión. El vínculo entre vida y obra aflora con otra intensidad en sus libros de no ficción. His Bright Light narra la vida de Nick, su hijo, y el combate cruel contra una enfermedad mental. Lo hace sin exhibicionismo, con un tono de amor lúcido y con una voluntad explícita de que el relato sirva a otros. Ese libro conecta con su trabajo filantrópico, que no ha sido un gesto eventual, sino una práctica de años en apoyo de personas sin hogar y de salud mental. A Gift of Hope cuenta ese trabajo nocturno, anónimo, de puerta a puerta. Para entender la ética estiliana, hay que leer esos títulos. Muestran la continuidad entre la compasión narrativa y la acción concreta. Hablemos de ritmo de publicación y recepción. Su constancia en listas de más vendidos durante décadas dice menos sobre un golpe de suerte que sobre la construcción de confianza. El lector que compra el nuevo de Steele no busca solo un título, busca un tono, una promesa de acompañamiento. En términos de industria, Steele ha sido un pilar de la edición comercial contemporánea. En términos culturales, ha mantenido viva la conversación sobre el valor de la novela de consumo masivo en el ecosistema literario. Quien desee borrar esa conversación, como si los millones de lectores no pensaran ni sintieran, comete un error de diagnóstico. Sin comprender la ingeniería emocional de obras como las suyas, no se entiende el siglo lector que habitamos. No menos relevante es su relación con la adaptación audiovisual. Miniseries y películas para televisión convirtieron en imágenes el universo Steele en los 92.000, consolidando un repertorio icónico. Mansiones costeras, hospitales brillantes, salas de subastas, salones europeos, abogados con corbatas sobrias. ¿Reducen las adaptaciones su complejidad? A veces. El lenguaje de la televisión simplifica. La novela, por transparente que sea, permite matices afectivos que la pantalla no siempre sostiene. Pero la retroalimentación fue clara. La autora aprendió a cortar escenas con contundencia televisiva, y la televisión aprendió de su dosificación del giro y de la pausa. Un apartado aparte merece su construcción de personajes masculinos. Lejos del príncipe de perfil único, aparecen hombres atravesados por la pérdida, la paternidad, la culpa profesional, la necesidad de reparar una omisión. El antagonista, cuando lo hay, no es malvado caricaturesco. A menudo es un sistema, una familia que encubre, una empresa que devora, una comunidad que juzga, o una suma de pequeñas cobardías. En este sentido, la autora practica una ética de la complejidad compatible con la claridad narrativa. Nadie es solo su peor acto, pero todos son responsables de sus decisiones. Preguntarnos por la dimensión estilística final, esa que separa la buena artesanía de la escritura perezosa, conduce a la musicalidad de su frase. Steele escribe con oído. La cadencia del período es estable. La puntuación favorece la respiración natural. Los párrafos mantienen un equilibrio entre escena y reflexión breve. Ese oído, sumado a la economía del adjetivo, produce páginas de lectura rápida que, sin embargo, dejan ecos morales. En una crítica de alta exigencia, ese oído vale tanto como el barroquismo de otras tradiciones. No es menos difícil escribir claro que escribir complejo. Solo se trata de destrezas distintas. Una objeción habitual sostiene que la previsibilidad erosiona el valor literario. Respuesta.
La previsibilidad de la que se acusa a Steele es en realidad una confiabilidad de género. El lector sabe que no será traicionado por un nihilismo sorpresa. Sabe que habrá una reparación, parcial o plena. Dentro de ese marco, la autora ha explorado variaciones. Novelas más cercanas al thriller, Ransom, otras de corte histórico, Zoya, Message from Nam, otras casi de aprendizaje o Bildungsroman femenino, The Right Time. Ese juego de subgéneros prueba que la previsibilidad, si entendida como horizonte moral, no impide la experimentación estructural. Mirada sociológica para cerrar el círculo. El éxito de Steele acompaña transformaciones profundas en la vida de las mujeres desde los 70 hasta hoy. Sus protagonistas negocian divorcios, custodias, carreras, migraciones. El amor se reescribe en segundas nupcias o en soledades elegidas. La maternidad se complejiza en su dimensión adoptiva, tardía, subrogada o en su renuncia. La novela popular se convierte, así, en un archivo de sensibilidades. Leyendo a Steele, leemos cómo cambió la conversación social sobre el deseo, la familia, el trabajo y el cuidado. Ese archivo no reemplaza la teoría, la ilustra, la vuelve carne. Queda finalmente la pregunta que toda obra de largo aliento nos obliga a hacer. ¿Qué sobrevive cuando se retiran las cifras y las portadas? Sobrevive una manera de contar la dignidad. El dolor en sus novelas no es pornografía ni moneda para el chantaje emocional. Es condición humana ante la que cabe actuar. Sobrevive un tono, ese en el que una frase limpia puede sostener, sin alardes, la esperanza. Sobrevive también una pedagogía de la responsabilidad afectiva. Amar no es suficiente si no hay cuidado, si no hay palabra que responda por el otro, si no hay gesto que sostenga. Y sobrevive, no menos importante, un testimonio práctico de que la literatura popular bien hecha no es un síntoma menor de la cultura, sino uno de sus motores. Danielle Steel, Vida y Obra. Una escritora que convirtió la disciplina en estética, la claridad en estilo y el consuelo en una forma de verdad narrativa. Si los cánones, siempre móviles, terminan reconociendo más abiertamente el valor de su edificio, será porque han entendido que detrás de cada portada había una artesana que sabía exactamente lo que hacía. Acompañar, sin paternalismo. Conmover, sin trucos. Reparar, sin prometer paraísos. Su bibliografía, vasta y en expansión, es menos una pila de libros que un vocabulario compartido con millones de lectores. Esa es quizás la marca perdurable. Haber dado palabras sencillas a sentimientos complejos sin empobrecerlos. Deja un like y suscríbete si te ha gustado. Arriba te dejo más videos de literatura que te van a encantar.